Muy la bien, muy sesión, bien, muy bien. digamos, ¿eh? Entonces, de Y, momento, por lo que veo, ya hay 26 personas. qué bien, pues Así que ya tienes gente en la sala y ya es un, la sa- hora. Así que tú un mismo saludo a saluda. los 26 pioneros que ya estáis en la sala. Qué bonito queda eso de en la sala, ¿no? Nosotros no les vemos a ellos, ellos sí a nosotros. Un saludo a los que estáis ocupando las primeras filas de la sala. Y que sepáis que, bueno, vamos a dedicar este primer cuarto de hora a ir haciendo las presentaciones, a ir conociéndonos, mientras van entrando otros seguidores, que Pera va contando uno a uno. Si llega un momento donde ya no aparecen, Ya pero no, ya no. diciendo, ahora ya va subiendo y ya Pero yo no sé verlo esto yo me fío de lo que tú dices, ¿eh? Tú dices que están viéndonos, pues yo te creo, nos ¿no? están viendo, nos están viendo. Nos están viendo. 28, ¿no? Vete a saber desde dónde, o sea, y puede que haya gente, yo qué sé, en Santiago de Chile, en Quito, en Nueva Zelanda. Un saludo a todos, el mundo entero. Esto es la maravilla, ¿eh? Bueno, primero pido excusas porque voy un poco despeinado, así que pido excusas. La iluminación es correctísima. La biblioteca de Arantxa gana a la de Pera. No Por esperaba un, competir, pero si llego a saberlo, la nutro más, pero igualmente me ganaría. por pocos Estoy puntos, pero aquí gana. tuiteando en directo Así me gusta. este Ahí, ahí, momento. Que ahí, el ahí. mundo lo sepa, que estamos aquí. Eso es. Quizá el mundo no sabe, quizá no saben todos los que están viéndonos por qué estamos aquí. Yo supongo que sí, ¿eh? Supongo que sí. Porque supongo que están aquí porque quieren estar y quieren saber qué vamos a explicarles. Pero para ir calentando motores, hay que decir que el motivo de esta sesión, de esta reunión virtual, es la presentación de un libro. La presentación de un libro cuyo autor está ahora entre nosotros, no soy yo, es el señor Pera Rosales, que viste un polo de color negro. Es él. Y el título del libro ya promete el contenido y se titula El líder inusual, con un añadido o subtítulo. Ahí está. El líder inusual, inspirando innovadores. Es decir, que se va a hablar de liderazgo. Aquí hoy se va a hablar de en qué consiste exactamente ser líder y en qué consiste aún más exactamente ser un buen líder, que eso es lo que nos explica Pera Rosales en su libro, porque se ha hablado durante muchísimos años de los líderes, pero quizá ha llegado el momento de reformular el concepto que tenemos del líder, de actualizarlo, de refrescarlo y de que sea eficiente e inspirador. Que yo creo que es lo que Pera nos va a enseñar. Cómo hacer que el líder inspire a otros a ser líderes, y yo diría, Pera, pero esto ya luego lo hablamos, líderes de sí mismos. Sí. Autoliderazgo, desde luego. Perfecto. Y por eso el subtítulo, Inspirando Innovadores, porque se trata de generar algo nuevo, algo distinto, algo más eficaz y poderoso, ¿no? Y para hablar de todo esto, además de el autor del libro, además de Pera Rosales, contamos hoy aquí con Arantxa Ruiz y Xavier Serra, a los que saludo. Hola, ¿qué tal? Están vivos, respiran, se mueven Y hablamos. No somos un y hablan. holograma. No son hologramas, no son fotos fijas, no son una proyección virtual, no, son seres humanos con sus cosas y sus libros detrás como Arantxa, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, os voy a presentar uno a uno a los seguidores en el mismo orden en el que después os daré la palabra para que durante 10 minutos cada uno habléis de lo que os inspira el libro de Pera y de lo que queráis, ¿no? Te presento primero a ti, Arantxa, puesto que te daré la palabra exactamente y cuarto. A las 10:15 te pasaré durante 10 minutos el liderazgo de esta reunión. Arantxa Ruiz, eres MBA por la IE, que me decías que es el Instituto Empresa. El Instituto de Empresa. Instituto de Empresa, Business School. Y te has especializado en talento y en marca personal. ¿Es así? Esto es así.
y ejerces en tu vida profesional como headhunter y además tienes tiempo para escribir libros. Has escrito 3 libros acerca de tu métier, acerca de tu especialidad. El último de ellos titulado Ahora o Nunca. Es así. Es así. Arantxa, antes de que pase a presentar a Xavier, solo te pregunto una cosita. ¿En qué trabaja exactamente un headhunter? Yo entiendo que la mayoría de gente que nos sigue lo sabe, pero quizá alguien necesita una pequeña explicación. Vale, los headhunters son consultores de talento. Son personas que se dedican a encontrar el talento que las organizaciones necesitan, ¿vale? Y en mi caso, yo que soy especialista en talento, trabajo, digamos, las 2 caras de la moneda del talento, ¿vale? Por un lado, el headhunting sería esa búsqueda de directivos y de profesionales muy demandados por las empresas. Y por otro lado, la parte de la marca personal, que también has comentado, que es el cómo esos profesionales de alguna manera pueden ser visibles en aquello que saben hacer, pero no, que esto es muy importante, para cambiar de trabajo, sino precisamente para liderar, que es de lo que estamos aquí hablando, ¿no? Porque en el momento en que una persona, como una marca, puede hacer esa propuesta de valor, sus seguidores, que pueden ser su equipo, que pueden ser sus clientes, que pueden ser sus proveedores y que también pueden ser sus contratadores, pueden encontrarlos y, bueno, y beneficiarse de ese liderazgo. O sea, que hago tanto la parte de headhunting como la de marca personal, que es quizá por la que ahora soy más conocida. Muchas gracias por aclarar este detalle, Arantxa. Y paso a presentar a Xavier. Xavier Serra. Xavier Serra, tú eres licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Hasta hace poquito, porque te acabas de jubilar, enhorabuena, has sido CEO en Affinity Pet Care, ¿lo he pronunciado bien? Correcto. Que es una empresa del grupo Agrolimen especializada en nutrición animal. Y, atención, además, yo creo que esto tiene su relevancia, tiene su interés. Eres un referente en ese ámbito que ha venido en llamarse de empresas con alma. Es una nueva forma de moverse en el mundo de la empresa. Y por eso justamente en el año 2016 mereciste el premio Mercé Sala en Liderazgo Innovador. Es un premio muy codiciado, muy prestigioso dentro del ámbito del liderazgo empresarial, así que enhorabuena por ese premio. Y finalmente vamos a presentar a Pera Rosales, pero antes de presentarte, Pera, también déjame que le haga una preguntita rápida a Xavier para que la gente lo conozca. Yo pensaba que me libraba. No, no te vas a librar, porque hemos dicho que has estado hasta hace poco en Affinity Pet Care y quería saber cuántos años, durante cuánto tiempo has estado en ese cargo. Exactamente 11 años. 11 años. En esos 11 años, ¿en qué crees que tu trabajo ha modificado el liderazgo de Affinity Pet Care, de esa empresa en la que tú has desempeñado tu labor? Bueno, como yo suelo decir, yo he hecho poco. Al final quien ha hecho es un conjunto de personas bastante numeroso, ¿no? Pero sí es cierto que cuando llegué, yo creo que diferentes momentos requieren de liderazgos diferentes. Y yo entiendo que Affinity Pet Care durante un cierto tiempo anterior a mí había tenido un tipo de liderazgo, pero que probablemente las circunstancias requerían de un cambio, tanto por la situación, porque yo entré en la compañía justo en septiembre del 2008, que es cuando empezaba de lleno la crisis mundial y sobre todo en España, y porque el tamaño de la compañía, la situación de la compañía requerían una cosa diferente. Entonces, bueno, queda muy mal decirlo, pero pienso que muchas de las cosas que intenté hacer en la compañía o cómo intenté inspirar en la compañía son muchas de las cosas que están escritas en el libro de Pera y él probablemente lo puede contestar mejor que yo, ¿no? Y por eso me identifico mucho con el contenido del libro, con lo que dice y estoy totalmente de acuerdo ahí. Pues esto me da el pie perfecto para pasar a presentar a Pera Rosales, autor del libro que hoy presentamos aquí,
titulado El líder inusual, inspirando innovadores. Pere, el autor del libro, es experto en liderazgo innovador. Llevas 20 años asesorando a empresas. Tú escribiste, Pere, uno de los primeros libros sobre estrategia digital, titulado así, Estrategia Digital, editado por el grupo Planeta, y además eres el CEO de Inusual. Impulsas una escuela de formación de innovadores, de manera que entiendo que este libro, de algún modo, es el manual que guía a la formación de esos innovadores. Y antes de entrar ya en la rueda de intervenciones, quiero que me digas, Pere, ¿qué es exactamente tu empresa Inusual? Una empresa que acompaña en el cambio a las personas que trabajan en las organizaciones para ir de A a B. O sea, la gran dificultad en mis años de consultor, entre ellas los años que conocí a Xavier, entre otros muchos, me encontraba siempre con el mismo problema, que era, una cosa es la estrategia, tenemos que ir para allá, esta es la hoja de ruta, estas son las recomendaciones, el rational, ¿no? Y otra cosa es, ¿y ahora esto cómo lo hacemos? ¿Y a quién convencemos? ¿Y quién se va a encargar de qué? ¿No? Y esa no era solo implementación, era comprar ese cambio y abrazar ese cambio delante de una situación totalmente distinta, ¿no? Entonces ahí lo único que cabe es el liderazgo. Y entonces ahí me di cuenta y ahí descubrí que hacía falta una función dentro de las organizaciones de alguien externo que te ayude a poder liderar de una manera innovadora que es distinta al statu quo, por decirlo así. Como bien decía Xavier, cada momento requiere un tipo de liderazgo. El liderazgo siempre es contextual, pero hay momentos donde el liderazgo requiere inspiración y requiere, ante la incertidumbre, pues requiere personas que inspiran con su propia acción y con sus propias palabras, con lo cual pues ahí es donde vi, y empezamos siendo consultores, acabamos implementando proyectos, acompañando a la gente, y finalmente los últimos 3-4 años estamos haciendo más coaching y sesiones de trabajo con los equipos, porque son ellos los que hacen el trabajo. Ya no necesitamos nosotros hacer que venga el consultor y te lo haga, ¿no? Sino que son ellos mismos lo que lo hacen. Es un poquito más lento, pero mucho más duradero y desde luego mucho más relevante para la organización. O sea, que has pasado de ser un orientador, un guía, a ser un formador de líderes. Sí, y el libro que hoy, claro, y el libro más que hoy que un presentamos... formador, un entrenador, disculpa, ¿eh? Alguna vez sí que hacemos formación, pero no somos profesores, por decirlo así, ni hemos tenido vocación nunca de ser profesores. Es una buena precisión. La formación es una industria, la nuestra no es tanto la formación, sino es la aplicación de los nuevos conocimientos. O sea, ahora, con esto que sabes, ahora vas y lo cascas, ¿no? Un poco sería esto el tema. Y ahora, ¿con esto qué hago? ¿No? Pues ese es el momento para poder aplicarlo, y necesitas a alguien que te vaya de alguna manera diciendo si está bien, etcétera. Entrenador. Sí. Entrenador, casi podríamos jugar con el alpinismo y decir Sherpa. Eso es. El Sherpa del líder que le ayuda a llegar a la cúspide para que luego él ya eso diga estoy en la cima del mundo. Bueno. Y el importante es él y no el Sherpa. Perfecto, sí. Estamos justamente ahora en las 22:15 horas cumpliendo el horario previsto. Es increíble. Esto es España, amigos. Se hacen las cosas con exactitud japonesa. Así que ahora le paso la palabra a Arantxa Ruiz, a quien nos acabamos de presentar, para que nos cuente algo que nos inspire, Arantxa, y que nos sirva durante los próximos 10 minutos. Tú has prometido que serán 8. Bueno, que sean 9. Adelante, lo que tú quieras. Gracias, Víctor. Bueno, voy a quitar los 30 primeros segundos para dar las gracias a Pere por haberme invitado a un momento tan especial como es la presentación de un libro. Yo lo sé bien. Y además no me puede hacer más ilusión que estar aquí con Xavi, que ya nos conocíamos de Affinity, que es una grandísima compañía y que yo ya conocía la estela de su liderazgo y doy fe, ¿no? Doy fe. Bueno, ¿qué me parece el líder inusual y por qué estoy aquí, digamos, siendo embajadora de este libro? Que yo creo que es un libro, fijaros, que nos habla de 3 cosas. La primera, yo creo que resuelve el gran dilema sobre el líder nace o se hace.
Porque mucha gente me pregunta a mí el talento, ¿no? Oye, ¿el talento nace o se hace, no? Y la verdad es que son las dos cosas. Todo el mundo nace con un talento, pero simplemente por tener ese talento de base no te conviertes en una persona talentosa o virtuosa, ¿no? Hay que introducir horas, introducir herramientas, hay que equivocarse, ¿no? Y entonces lo que nos invita Pera es a reflexionar sobre darse cuenta de que ese talento puede ser desarrollado y además darnos un montón de herramientas, que esto es una de las cosas que más me ha gustado a mí. Yo que me dedico al talento y a la marca personal, yo no soy coach y desconozco las herramientas de los coaches, aunque me beneficio del trabajo que hacen con estos líderes, ¿no? Y yo creo que Pera, de una manera muy exhaustiva, ofrece una explicación muy sencilla para cualquier persona que tenga la inquietud para desarrollarse, ¿vale? Para saber por lo menos por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy importante porque igual que no sirven todas las recetas para todas las personas, yo creo que no sirven todas las estrategias para todas las situaciones y yo creo que el libro en eso es muy exhaustivo, ¿no? Entonces, la primera cosa que nos da es que nos dice, oye, todo el mundo puede ser un líder inusual, pero esa potencialidad que tienes la tienes que desarrollar. La segunda cosa que me gusta del libro y que yo creo que está absolutamente en actualidad es que el líder también se nace o digamos emerge de la oportunidad. Estamos viendo como el COVID, por ejemplo, ha puesto de patas arriba a todas las organizaciones y para muchos ha sido un momento de darse cuenta que o no estaban en el lugar donde querían o no estaban alineados con el proyecto que querían, ¿no? Y a veces se escuchan las voces de la queja. Pero yo tengo la suerte de haber escuchado también las voces de la alabanza, de gente que ha estado en organizaciones bajo el liderazgo de personas que han dado la talla, que les ha ayudado a transitar y a liderar trabajando con medios virtuales desde la distancia, que les han inspirado, que les han dado la confianza, que les han dado la flexibilidad, la autonomía. También hemos tenido ejemplos de esto, ¿no? Entonces, cualquier situación, por muy agresiva, dura, porque también el COVID nos ha enseñado mucho a ser estoicos, ¿no? Y también a saber aguantar lo que uno no puede cambiar. Pero creo que ha sido una gran oportunidad para estos líderes inusuales, ¿vale? Que han tenido que demostrar de una posición quizá, digamos, estable, de gestión de lo que hay, a una situación realmente, una oportunidad de liderazgo, como por ejemplo lo que está diciendo Xavi. Yo llegué en el año 2008, ¿no? O sea, justo momento culmen de crisis y tal, ¿no? Con un mercado todo cambiado y tal. Esas son las oportunidades que las personas necesitan para convertirse en líderes. Y creo que este libro, si lo hubiéramos leído entonces, le hubiera ayudado a muchos, pero creo que como nunca podemos prever cuándo vendrán las oportunidades, está bien hacerse con él, ¿vale? Para cuando llegue la siguiente. Y la tercera, que me encanta también, que ya sabéis esa frase, al final estas frases son muy usadas porque encierran un mensaje que es una verdad como puño, dirían en mi tierra, ¿no? Granada, yo soy de Granada, que es, al final el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, ¿vale? Entonces, ese talento, esa innovación, nunca surge de la nada. La innovación, ojo, siempre hablamos de la innovación y la innovación no significa inventar la rueda, significa saber usarla para cada territorio, con los elementos que tienes, ¿no? Y al final es esforzarse en adaptar esas cosas que han funcionado en otros entornos a los nuevos, ¿no? Entonces, este libro nos habla de esa inspiración y sobre todo nos habla de mucha transpiración. O sea, hay una cosa que Pera repite muchísimo, es la fuerza del hábito, ¿no? ¿Verdad, Pera? La importancia de la fuerza del hábito. Y yo creo que esto, bueno, no solo nos lo dice, sino que nos da la oportunidad de empezarlo, ¿no? Una cosa que dicen a veces los ingenieros de materiales, dice que importante es encontrar, ¿vale? Ese punto por donde empieza a romperse un material y a partir de ahí se abre sin ninguna
sin sin tener que ejercer mucha fuerza, ¿no? Entonces, esto es, una vez que tú abres la curiosidad por ser inusual, ¿no? Y abres esa pequeña, de repente todo permea, ¿no? Y esto me gusta un montón. Así que, ya para terminar, completo mis 8 minutos que me he propuesto, ¿no? Entonces, el líder se hace y nace y se hace. La oportunidad para liderar de forma visual la tenemos siempre, ¿no? Incluso cuando las amenazas parece que solo son amenazas, son oportunidades. Y la tercera es que hay que adquirir los hábitos y hay que sudar la camiseta. Y 2 preguntas, reflexionando con Pera sobre el libro, me decía, la primera ¿es necesario que haya innovadores? Por supuesto que sí, porque hay otra frase que me gusta que es la historia no se repite, pero rima, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que sabemos que funcionan. Precisamente de esas cosas habla este libro. Pero son cosas que han funcionado en el pasado y que hay que saber adaptarlas a un futuro incierto. Y entonces esto lo hacen los líderes inusuales, ¿vale? Y cómo detectarlos, para mí el talento siempre necesita acción, ¿vale? No es un, o sea, no es un detector que te pones al lado de una persona y digas, no, ¿qué talento tiene este? Pues no lo sé, porque si no le veo hacer algo, ¿cómo voy a saber qué sabe hacer? ¿Vale? Entonces, la oportunidad para encontrar estos líderes inusuales es tejer, como hablaba de Xavi también, ese caldo de cultivo. Las organizaciones deben promover una cultura de innovación, una cultura de diversidad, una cultura de escucha. Ojo, también una cultura de crítica, ¿no? De no decir a todo yes sir, sino abrir el debate, ¿no? Entonces debemos promoverlo abriendo el debate y generando culturas diversas. Así que esto era todo lo que yo quería decir y que os recomiendo el libro, por supuesto. Arantxa lo ha clavado. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Aprovecho antes de pasar la palabra a Xavier Serra para decir a todos los seguidores que pueden formular preguntas, que aprovechen la herramienta que ahora tienen en la mano para ir anotando preguntas que yo iré abriendo, viendo online, anotando para luego trasladarlas a los ponentes que también las verán si quieren. Así que animaros y preguntad todo lo que se os ocurra a Pera, pero también a Arantxa y también a Xavier. Xavier Serra, es tu momento. Tienes tus 10 minutos hasta las 22:35 para contarnos lo que quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, por tu introducción. Y por supuesto, Pera, muy, muy honrado por estar aquí, porque entre las muchísimas personas que conoces y podrías haber elegido en el mundo empresarial, vas y decides darme la oportunidad a mí. Espero que no te arrepientas dentro de 10 minutos. Un libro, a mí me parece un acto de creación enorme. Y hoy tengo la suerte, el lujo de compartir mesa virtual, eso sí, con 3 personas que habéis escrito no uno, sino varios libros, ¿no? Yo he plantado árboles, he tenido hijos, tengo nietas, pero lo del libro va a tener que esperar un ratillo porque se me da muy mal. Creo que Arantxa ya ha dicho muchas de las cosas que me gustaría a mí comentar, ¿no? Pero yendo en concreto al contenido del libro, pero a mí me considera un inusual. Yo es que no sé si lo soy. E incluso me cuesta imaginarme a mí mismo como inusual, ¿no? Estos últimos días he leído el libro, todo, de cabo a rabo. En algunos casos incluso he retrocedido para asegurarme de que estaba entendiendo lo que leía, ¿no? E incluso lo he subrayado, pero ya lo sabe, he subrayado el libro como buen estudiante. Pero, y esto no te lo he dicho, Pera, llevaba leída como una cuarta parte del libro, cuando de repente paré y me dije, pero no entiendo nada, no entiendo el título del libro. ¿Dónde está lo inusual en este libro? Y es que ya sé que cada persona somos diferentes y interpretamos las situaciones o lo que creemos realidad de una manera diferente según nuestro punto de vista, según experiencias, según personalidades. Pero claro, yo leía y me decía a mí mismo, pero si el libro está hablando de lo usual, de lo normal, de lo que debería ser siempre, cómo las cosas deberían ser, ¿no? Y al final, después de darle alguna vuelta, entendí que este era el truco. El libro habla de cómo deberían ser las cosas, lo cual no quiere decir que suelan ser así.
Por tanto, lo que a mí me parece que debería ser usual, Pera lo presenta como inusual. Y ahora he hecho un poco de Rajoy aquí, un poco de juego de palabras. Y si él lo presenta como inusual, desde luego él conoce muchísimas más organizaciones que yo para juzgar qué es lo que ocurre en el mundo real, ¿no? El libro, El líder inusual, es un libro a la vez para mí ligero y denso. Y me explico, y esto lo ha comentado un poco Arantxa. Ligero y se agradece porque está escrito en un lenguaje fácil, sin pretensiones, sin giros gramaticales complejos de esos que a veces aparecen en los libros y te hacen la lectura y la comprensión difícil. Pero a la vez es denso porque es un extenso compendio de modelos, de sistemas, de marcos de referencia que nos pueden ayudar en las diversas situaciones y fases en las que nos encontramos en las organizaciones. Yo ni debo, ya lo harás tú, Pera, ni voy a hacer un spoiler del contenido. Pero sí que no me puedo resistir a mencionar que hay uno de los capítulos que me atrae más y con el que me identifico mucho más que con el resto. Y es la parte central del libro, la dedicada a la fase de conspirar. Supongo que esto de las conspiraciones tiene algo de romántico que nos atrae a todos, ¿no? Porque a través de todo el libro ya se menciona, pero sobre todo en esta fase, en este capítulo, que se habla de valores y principios en los que yo personalmente creo muchísimo. No sé si les sabría dar un orden de prioridad, ni siquiera sé si se necesita esa prioridad, pero sí sé que todos ellos son fundamentales para la forma de entender la gestión que tengo yo, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, o entre lo que se hace a través del tiempo, ¿no? Es un poco como la sincronía entre la pista de vídeo y la pista de audio mantenida en el tiempo. Supongo que aquí referirme al mundo político sería excesivamente banal y fácil, ¿no? Una referencia demasiado fácil. Se habla también de naturalidad, de ser uno mismo, de ser real, de evitar esas imposturas tan de moda con el advenimiento de las redes sociales, lo que llamamos postureo, ¿no? Que antepongamos lo que soy o lo que somos a lo que estamos. Mucha gente pierde de vista lo que es y se refleja en lo que está, en aquella que es su función o es el cargo, es su poder, es su autoridad. Se habla también de sencillez y de humildad. Para mí la humildad, y es curiosamente, es uno de los 4 valores principales que teníamos en la compañía durante estos años. Para mí es no la única, pero es la principal fuente de autocrítica y, por tanto, de desarrollo y de crecimiento del negocio y de la organización. Se habla de transparencia, de compartir lo que se tiene y se sabe. Se habla de dar ejemplo. Pero me guardo para el final, sobre todo, 2 conceptos que yo encuentro de una fuerza brutal, que son fundamentales, que son el respeto y la confianza. El ahora famoso Simon Sinek, en una cita que pones en el libro, Pera, dice que un equipo no es un grupo de personas que trabajan juntas, sino un grupo de personas que confían unas en otras. Imposible decirlo mejor y más claro, ¿no? Para mí, una de las cosas que yo he intentado hacer siempre en la compañía es preocuparme sinceramente por los demás. Y me fastidia bastante poner la palabra sinceramente o el adverbio sinceramente, porque todas las cosas deberían ser sinceras siempre. Pero a veces hay quien pretende hacer ver que se preocupa por los demás. No, nos debemos preocupar sinceramente por los demás. Acordarnos permanentemente de que quien tenemos enfrente es siempre otra persona igual a nosotros, con sus propias y legítimas ambiciones, con sus ilusiones, con sus metas, con sus desafíos, pero a la vez que tenemos que comprender porque tiene sus preocupaciones personales, sus dificultades, sus obstáculos, sus líos familiares, etcétera, etcétera. A mí me fastidia mucho y tengo ganas de ver quién lo cambia. Ya sé que hay gente, eso probablemente Arantxa nos puedes ayudar. Me fastidia mucho la expresión esa de recursos humanos, es decir, la persona usada como un recurso. No, las personas lo son todo.
en la compañía. Hubo una compañía en la que trabajé anteriormente que decía que sus principales activos eran las personas y las marcas. Y estaban bastante cerca. Lo que se olvidaron es que las marcas las crean personas. Al final, todo lo que es una compañía son personas. Y por lo tanto, tenemos que usar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro tiempo para tratar a los demás no como cosas, no como recursos, sino como personas. Y sobre todo, no usar, y esto se sigue utilizando mucho, lamentablemente es la historia del ser humano, no usar el miedo como instrumento. Se ha usado en la historia, se sigue utilizando y se utiliza también en muchas compañías. Y al final, todo esto configura una cultura, ¿no? Cuanto más fuerte la cultura de la compañía, más sólida va a ser la organización. Y esto llevado al extremo, supongo que es lo que tú, Pera, dices en algún momento, que esto es el alma de la empresa. Es una empresa que tiene sentimientos por ella propia. Yo, si me permites, no está en el libro, pero si quieres lo puedes poner después en un apéndice. Hay un añadido mío que es, a mí me falta una cosa siempre, que es una alegría, una sonrisa, incluso una risa. Para mí ya es suficiente de ver caras más allá de serias, y utilizo esta construcción para no ser políticamente incorrecto, alrededor de una mesa de trabajo. En ningún sitio está escrito que sonrisa y responsabilidad sean incompatibles. ¿Por qué no podemos reír en lugar de tener caras serias todo el día? Como tú dices, Pera, la época del mandar, del ordenar, del simplemente dar instrucciones, ha pasado. Yo creo que esto es lo que intentas decir de alguna manera en el libro. Hacer las cosas inusualmente es, desafortunadamente, lo que debería ser usual y todavía no lo es. Me alegro de que me consideres un inusual, Pera, y me alegro de haberte conocido y haber cruzado nuestras vidas profesionales, y quién sabe si un día trabajar juntos en algún proyecto. Gracias por la confianza y, sobre todo, gracias por tu generosidad que demuestras haciéndonos partícipes de tus vivencias en este libro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Javier, gracias. También lo has clavado. Y bueno, ya le dejamos la pista al protagonista, al autor del libro El líder inusual, inspirando innovadores, Pere Rosales, que lo recuerdo para los que nos siguen, además de autor de este libro, es experto en liderazgo innovador, lleva 2 decenios asesorando empresas para que lo hagan mejor sus líderes, y fue autor del libro Estrategia Digital. Y bueno, es el CEO de Inusual, que se dedica a eso, a orientar, a guiar y a inspirar a líderes para que lo hagan tan bien como Xavier Serra. Así que, Pera, es tuya la palabra hasta -4, e incluso te dejamos algún minuto más si quieres. No creo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, dejarme dar gracias a vosotros tres, cada uno por los comentarios que habéis hecho, por el rol que estáis haciendo aquí. Yo me siento muy honrado de poderos tener aquí, a cada uno de vosotros, y muy agradecido al mismo tiempo, ¿eh? Cuando pensamos en presentar el libro, primero lo pensamos en hacer, lógicamente, en físico. Y entonces vino un virus que se llama COVID, y ahí se quedó la cosa pendiente, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final dijimos, bueno, ¿hacemos algo o no hacemos algo? Y prueba de ello es que, bueno, aunque esto no sea un evento físico, pues para mí tiene mucho valor, y espero que también para todos vosotros que estáis aquí conectados, pues también lo tenga. Yo, desde luego, estoy muy agradecido. Entonces, ¿qué os podría decir más allá de estar agradecido? Pues que efectivamente ratifico lo que tú, Xavi, dices, que es que efectivamente el inusual debería ser usual, pero no lo es. O sea, no hay, aunque suene casi a peloteo, no hay mucha gente que lidere como tú lideras. Y todos tenemos fallos, no es peloteo, cada uno pues tiene sus cosas y tenemos nuestras miserias y nuestras virtudes, ¿no? Pero lo que está claro es que hay personas que lideran de una manera poco típica, poco convencional, llámale inusual, llámale extraordinaria. Personas que crean un ambiente de trabajo que da ganas de crecer y que da ganas de hacer cosas, aunque cueste, aunque tengas que arrimar el hombro más de lo habitual, ¿no? Y de eso va, precisamente, ¿no? Porque al final gestionar, que es un tema complejo y que se echan mucho de menos los buenos gestores,
pero se queda para mí corto ante un escenario totalmente incierto como el que tenemos enfrente, ¿no? Gestionar es conseguir los resultados esperados, con lo cual ya se esperan una serie de resultados, con los recursos disponibles. Con lo cual usamos lo que tenemos como si fuera un recurso y lo usamos, en el mejor sentido de la palabra, para conseguir aquello que se espera de nosotros. Con lo cual ahí cabe poco el inspirar. Lo que cabe, desde luego, es el control, lo que cabe, desde luego, es la profesionalidad, el respeto, la especialización, la excelencia, si quieres, pero cabe poco la inspiración. Ahora bien, ¿qué hay encima de un buen gestor? Pues que algunos de estos buenos gestores, porque una cosa no quita la otra, puede también estar frente a un entorno totalmente incierto como el que estamos viviendo ahora, y permitirme que diga que se echan de menos esos líderes inusuales, se echan de menos. Yo los echo de menos en el escenario político, social, laboral, en todas partes. En todas partes es cierto que hay gente inusual y que puede, desde luego, despegar, pero hay muchísimos más que no lo son. Y es una lástima cuando, además, precisamente, como bien decía Arantxa, esto se aprende. Es una cuestión de humildad y de decir, vale, yo esto no lo he hecho nunca. Yo siempre me he formado para entornos donde se esperaba que yo usara los recursos, personas incluidas, disponibles para conseguir los resultados esperados, cuando en realidad, en lugar de recursos humanos, deberíamos hablar de humanos con recursos, como bien Arantxa sabe, que fue entrevistada hace poco en nuestro podcast, ¿no? ¿Qué tal sería si consideráramos a las personas como esas que tienen recursos ya de por sí, no que son recursos, ¿no? Como si fueran recursos económicos o recursos industriales? Todos nos entendemos cuando hablamos de recursos humanos. Y de hecho, además, yo pienso que el sector de los mal llamados recursos humanos tiene una revolución en marcha que ya no se va a parar, que es el centrar todos los procesos de la organización ante la persona. La primera, el empleado, desde luego, porque si no consigues tener una buena atmósfera interna es imposible tenerla fuera, y para mí ese es uno de los grandes secretos de Xavi, que generaba esa atmósfera interna dentro de la organización. Nada fácil, pero sí muy retadora y muy ilusionante, y eso se transmitía fuera, y prueba de ello me remito simplemente a los resultados y la reputación que ha acumulado Affinity Pet, por poner un ejemplo. Conozco otras personas que han hecho exactamente lo mismo en otros sectores, que son clientes míos algunos y otros simplemente gente a la que admiro. Entonces, ¿qué tienen en común estas personas? ¿Cómo es que estas personas consiguen crear estas atmósferas que otras empresas no? Pues que estas personas juegan para ganar, no para no perder. Y esto es una gran diferencia. Hay que hacer las dos cosas, desde luego, pero un líder inusual no juega para no perder, juega para ganar. Entonces, ganar significa contribuir, generar y hacer crecer tu entorno, y es ponerte al servicio de, no que los demás estén al servicio tuyo. Y esto se entiende muy mal si miramos atrás, porque atrás era necesario que el que mandaba tuviera a su servicio personas que hicieran lo que él dijera o ella dijera, ¿no? Pero hoy en día eso ya no va, como decía Xavi, ¿no? Hoy en día tienes que dejar a la gente que piense, tienes que dejar a la gente que crezca. Los líderes innovadores no crean seguidores, lo que crean son líderes. Y además un buen líder inusual, y a mí me consta que Xavi en esto también lo ha hecho, disfruta viendo que alguien crece y no lo ve como una amenaza, sino que lo ve como un éxito, es decir, wow, míralo. Y yo lo he visto aplaudir y lo he visto emocionarse en algunas presentaciones con empleados que habían sido transparentes hasta un cierto punto y empezar a brillar en alguna cosa concreta donde se le había dado el propio contexto, se le había dado la oportunidad de poder dar lo mejor de sí. Eso que yo he visto en muchas empresas, y aquí está Xavi como un ejemplo, es lo que creo que es inusual, pero efectivamente debería ser usual. Y para eso precisamente está el libro, para conseguir que como mínimo no sea tan raro y que además se sepa que es posible hacerlo y que hay mucha gente que lo hace, mucha gente anónima, que los que le conocen hablen muy bien de esa persona, pero muy pocas veces salen las noticias o salen los diarios por ser un buen líder. Lo dicen en sottovoce la gente, decir, con este voy a donde haga falta.
Y eso para mí es la gran definición de lo que sería un líder inusual. Así que esto básicamente sería lo que yo tendría para compartir con vosotros, porque en realidad lo que estoy es puramente agradecido y encantado de que estéis aquí. Y si hay alguna oportunidad de poder contestar alguna pregunta, pues yo creo que podemos darle juego, y si salen preguntas, pues nos enrollamos un poquito más. Claro, claro, sí, sí, la hay porque fíjate que en este ratito han entrado un par de preguntas que supongo que estáis viéndolas. Sí. Y una de ellas nos pide, se lo pide Arantxa, pero yo creo que también tú, Xavier y tú, Pera, podéis aportar el significado, una reflexión, el significado del concepto éxito. ¿Qué es el éxito según cada uno de vosotros? Arantxa, empiezas tú. Bueno, yo creo que Priscila se refería a lo que antes he dicho así como muy rápido, el éxito, cómo se alcanza el éxito, ¿no? O sea, más que el significado, porque el significado del éxito yo creo que es muy diferente, depende de cada persona. Para unos el éxito es tener mucho dinero, para otros es el aprecio de las personas a las que respeta y su propio aprecio, para otros es aprender de forma constante y no caer en la rutina, para otros es tener mucha autonomía, ¿vale? Entonces eso sería el significado del éxito. Lo que yo antes me he referido, que creo que quizá Priscila va por ahí, es que el éxito se alcanza con un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, lo cual quiere decir que esa genialidad requiere ese punto de pensar, ese momento de he tenido una idea y luego de sudar la camiseta para hacer esa idea realidad. Yo creo que va por ahí. Gracias, Arantxa. Xavier, el éxito. No, me ha hecho mucha gracia porque esta pregunta a mí me la han hecho muchas veces y he respondido exactamente igual que Arantxa. Depende, o sea, lo primero que tienes que hacer es autodefinirte qué es éxito para ti. Si éxito es ser presidente mundial de una compañía y no ver nunca a tu familia, pues bueno, esa es una definición de éxito. Otra definición de éxito es vivir muy tranquilito en tu casa, irte de fin de semana a Costa Brava, pues esta es otra definición de éxito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tema no viene para hablar. En cuanto al éxito profesional o de conseguir que una empresa vaya por donde tiene que ir, hay un punto, al final voy a acabar haciendo spoilers, pero hay un punto en el libro en el que se habla de ser curioso. Y yo debo decir que este es uno de mis defectos, no lo soy suficiente. En una compañía se tiene que preguntar mucho, hasta las cosas obvias. Y no tiene por qué parecer una amenaza o un ataque, simplemente preguntando y preguntando y preguntando se consigue deshilar el ovillo y conseguir caminar o resolver problemas que si no, no se resolverían. Que al final es un poco también una imagen de lo que ha dicho Arantxa, ¿no? El transpirar, es trabajar mucho, es picar piedra y siempre desde esta perspectiva de humildad, de nunca tener ideas preconcebidas. Yo, de hecho, no sé si fue la primera vez que vi a Pera, pero es la primera que yo recuerdo, una reunión con un grupo numeroso de mi compañía, y a media reunión me fui, educadamente, pero me fui, me largué. Y dije, yo aquí no pinto nada. Y yo no pintaba nada porque tenía demasiadas ideas preconcebidas sobre el tema que se estaba discutiendo, y lo único que hacía yo era estropear el debate abierto del resto de la gente, con lo cual dije, yo me largo, voy a hacer un mal favor si sigo aquí. Por lo tanto, es mente en blanco y trabajar muy picar piedra, vaya. Espera, el éxito, pero además permíteme que añada algo para que alargues la reflexión y la ligues desde el éxito, algo que has dicho. Tú has dicho que has sido testigo en actos en los que estaba Xavier, pero quizá en otros en los que había otros líderes, Sí. de momentos de emoción en los que se ha reconocido o no ha hecho falta a lo mejor mencionar a la persona en concreto, pero que tú has visto que había alguien que se emocionaba porque quizá no había encontrado su lugar en esa organización empresarial, pero gracias a un buen líder lo había encontrado y había tomado sentido su trabajo, su vida trabajando en esa empresa. Entonces quiero que quizá nos puedes contar alguna anécdota, sin dar nombres de nadie, pero que ilustre esta maravilla, ¿no? De ver a alguien que está realizándose en su trabajo y por tanto
aportando un valor extraordinario a su empresa, ¿no? Y que antes quizá nadie lo había sabido impulsar, lo había sabido Sí, implementar. tengo un momento muy claro que me ha venido mientras hablabas. Ahora os explico. Para mí éxito, aparte de exactamente lo mismo que han dicho Arantxa y Xavi, para mí, en una figura metafórica, el éxito es la cima de tu montaña. Y además, tu vida pasa por varias montañas, con lo cual el éxito no es estático. Tú no puedes estar en el éxito, tú tienes éxito. O como mínimo tú crees que tienes éxito, es una percepción tuya y de las personas que están cerca de ti, ¿no? Y para mí es una montaña, una de las constantes es el éxito es hacia arriba, no es hacia abajo. Y esto parece más de Barrio Sésamo, pero es que John Maxwell lo dice muy claramente, ¿no? Es decir, todo lo que es poco tal, o sea, al final es para abajo, pero todas las cosas que valen la pena, todo es para arriba. O sea, el éxito es para arriba. Siempre que tengas algo hacia arriba y tú creas que vale la pena seguir, eso te conduce al éxito. Porque muchas veces ese éxito va a significar, como bien decían ellos, el reconocimiento de los demás, y otras veces va a ser lo que tú buscabas. Es tu montaña. Con lo cual, para mí, éxito es llegar a tu montaña y no desistir. Eso sería para mí la buena definición de éxito. Recuerdo cuando tú estabas hablando de uno de los workshops que hicimos en Inusual Garden. Tenemos un espacio en ESA de Creapolis donde hacemos los workshops con los equipos, normalmente 14, en aquel caso habían 24 personas, en una empresa muy conocida, centenaria, farmacéutica, no puedo decir más, pero estaba presente el CEO y estaba presente prácticamente el comité ejecutivo, pero al mismo tiempo estaba presente personas que no tenían ningún cargo, prácticamente al lado como mínimo de esas personas, ¿no? Y se trataba de hacer un debate abierto y plano, donde era deliberadamente provocado el hecho de que hubieran personas con distintos niveles dentro de la organización. Y de pronto, bueno, empezaron a cruzarse cosas, empezaron a salir temas ásperos, digamos, ¿no? Y con un debate, digamos, tenso en algunos momentos, muy agradable en otros, y con momentos donde a la gente le brillaban los ojos. Una persona que no tenía ningún tipo de cargo, como digo, una mujer, acabó el workshop, se me acercó. Después de haber hablado, yo noté que había hablado ya con 2 o 3 personas y la noté como muy emocionada, digamos, ¿no? Dice, llevo 19 años en esta compañía y es la primera vez que me voy con ilusión, porque creo que el cambio es posible. Y me quedé alucinado, porque claro, tú imagínate, tú eres un host, ¿no? Digamos, de el anfitrión, ¿no? de algo, y además, o sea, el CEO estaba allí, no lo escuchó esto, pero luego le llegó el tema, ¿no? Donde la gente, donde él ni sabía que iban a estar esas personas, sino que simplemente pues desde la organización pues se organizó de manera en que vinieran personas muy transversales y que se debatiera de manera plana, sin necesidad de que hubieran rangos, para que se viera que efectivamente la mirada crítica, en este caso era un ejercicio de creatividad aplicada, o sea, de ver los problemas y de anticipar los problemas y los retos que tenía la compañía, de cómo ver que personas que tenían un cargo directivo alto escuchaban con tanta atención aportaciones de gente que unos estaban en almacén, otros estaban en recepción, otros en atención al cliente y otros en ingeniería. Y tienen lógicamente recursos, como decíamos antes, imaginación y capacidad suficiente como para ver cuáles son los retos de la empresa, aunque su función no esté directamente relacionada sobre eso que opinan, ¿no? Y me quedó como muy grabado como uno de los grandes momentos donde empezamos a ver que realmente el impacto que queríamos tener era posible tenerlo. Luego, afortunadamente, esos momentos se han ido repitiendo con distintas aportaciones de gente, incluso en algunos momentos extremos, cuando se va la gente, hay un par o 3 de personas que se quedan porque quieren hablar con nosotros, y en muchas ocasiones, afortunadamente, porque yo lo veo como algo muy positivo, se quedan y alguna que otra lágrima cae también, ¿no? Porque la gente realmente conecta con su ser, con la manera de ser, no con el estar, ¿no? Como antes comentábamos, las personas nos vamos a casa
y volvemos muchas veces a recuperar lo que somos porque en el trabajo no nos dejan. O nosotros creemos que no podemos. A veces nos autolimitamos, ¿eh? Qué lástima que hayan todavía entornos de trabajo que nos limiten. ¿Cómo sería una empresa donde vas a trabajar para crecer? No para hacer justo lo que se espera de ti. Y ya es mucho. Hay 6 preguntas, pero Sí. no me puedo resistir. Venga. No sé, soy muy de debate. Y yo creo que los límites son buenos para los inusuales, porque muchas veces pienso que cuando el talento tiene límite, coge fuerza. Y cuando tú no le pones ningún tipo de límite, hace como la... ¿Vale? Entonces, al final la innovación surge de un obstáculo. El liderazgo surge de una adversidad. Entonces, has dicho en un momento dado una cosa sobre el autoliderazgo, que yo soy una persona que creo muchísimo en el autoliderazgo, sobre todo hoy, porque hablamos de que necesitamos personas como Xavi que sean muy líderes, pero también necesitamos personas que no esperen que haya personas como Xavi para generar esa oportunidad para el cambio, ¿no? Entonces, los entornos, las culturas son críticas para el talento, porque un mal entorno o una mala cultura, que no tiene por qué ser mala para todos, pero para una persona muy concreta lo puede matar. Pero también muchas veces la oportunidad del cambio nace en cada uno de nosotros. Y yo creo que de eso habla tu libro, ¿no? Y por lo tanto, un poco de adversidad, ¿no? Un poco de reto, no está tampoco tan mal, ¿vale? Porque Yo si diría que no, no es surge imprescindible esa para que se vea. innovación. Si no hay un problema y no hay algo a resolver, ¿qué estamos haciendo? Si te dicen a todo que sí, Claro, claro. Es que de entrada entonces tenemos miopía, porque las cosas, o sea, el mundo está lleno de problemas. Y precisamente aquellos que lideran y que luchan contra la adversidad es porque anticipan esos problemas. O cuando les viene encima porque no lo esperaban, saben salir al paso. Si no hubieran esos problemas, pero esto lo tenemos garantizado porque la propia entropía ya nos lo dice, ¿no? O sea, el universo tiende a corromperse, ¿no? A destruirse. Y las personas lo que hacemos es resolver problemas. Algunas veces esos problemas son pequeños y otras son bien profundos y tardan años en resolverse. Pero la gente que resuelve esos problemas son las que no se achican ante un problema, sino que más bien se crecen porque se creen capaces de y porque no saben que es imposible resolverlo. Cuando se empiezan a decir, no, esto no se puede hacer, entonces estamos en la vieja guardia. Cuando se puede decir, oye, ¿y cómo sería? Ya da por sentado que. O sea, es decir, nuestra frase favorita, y en el libro se habla también, ¿no? Es, ¿cómo podríamos? O sea, ya no dice, ¿podríamos o no? Es ¿cómo podríamos? ¿No? Es una frase de Min Basadur, que es quien prologa el libro, ¿no? Un maestro de la creatividad aplicada. Pues es un señor que estuvo en Toyota y que asesora a un montón de empresas multinacionales en todo el mundo. Y él partió de esa base de ¿cómo podríamos? How might we? Y es, o sea, todo tienes que empezarlo así. ¿Cómo podríamos? Aunque no podamos ahora. Esa es la actitud. Pero claro, si dices ¿cómo podríamos? Es que estás delante de un problema como mínimo. Tenemos 5 minutos para recoger algunas ideas. Hay una pregunta de Benji o Benji Santos que me parece que os lo habrán hecho 1.000.000 de veces, Arantxa segurísimo, pero quiero que reflexionéis los tres sobre ella, que es ¿hasta qué punto el talento es un don innato o hasta qué punto es un entrenamiento? Porcentajes. A ver, mojaos. ¿Puedo empezar yo? Sí, Xavi. Entre otras razones porque uno de mis hobbies es la música, entonces me ha hecho mucha gracia y es una cuestión, es una pregunta que me he planteado yo mismo muchas veces. A pesar de lo que dice aquí en la pregunta, yo soy un firme convencido de que cada persona nace con talentos específicos. Hay personas que están más dotadas para la música y otras para la gimnasia y otras para el liderazgo y otras para 1000 otras cosas, ¿no? Y este es un hecho, o sea, dos personas no son iguales. Y por lo tanto siempre he dicho que una persona con más talento en el ejercicio de cualquier actividad
que se esfuerce lo mismo que otra que tiene menos talento, siempre estará por delante. Y eso es así. No sé, es como un Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal tiene talento y además se lo ha currado mucho, por supuesto. Pero con ese mismo trabajo, sin el talento Rafa Nadal, no vas a llegar a ser un Rafa Nadal. Entonces, yo creo que esto es así y creo que debemos aceptarlo para no cometer errores y llegar a frustraciones que no tienen ningún sentido. Y tan sencillo como esto. Es decir, hay personas que tú ves, niños a los 2, 3 años, que te saben tocar la batería de una manera fantástica. Y yo puedo estar toda la vida practicando y no voy a llegar a eso. El talento sí que influye. Es lo que ha dicho un poco Arantxa. Hay una parte que se nace y hay una parte que se hace. Y cada uno va a tener que encontrar su equilibrio entre las dos. Arantxa, queda claro que el 99% es sudar la camiseta, lo hemos entendido. Quiero conocer la opinión de Pere. O sea, Pere, lo que tú eres, lo que tú has alcanzado en la vida, el ser autor de este libro titulado El líder inusual, ¿se debe a tu talento o a tu camiseta sudada? Camiseta sudada sin duda alguna. Camiseta sudada sin duda alguna. Yo tengo muy poco talento en ese caso, muy poco Nadal en ese sentido. Y soy un firme creyente en que, de hecho yo matizo un poco, entendiendo lo que dicen ellos dos, mis dos compañeros. Talento viene de valor, más bien. El talento viene de la antigüedad, donde el talento era una moneda, digamos, ¿no? Es el nombre de una moneda. Y eso ha ido traspasándose hoy en día. Talento, cuando hablamos de talento, es una conjunción de varias cosas, entre ellas las habilidades, donde estamos ahora, concretamente hablábamos con Rafa Nadal o Messi, que lo usamos muchas veces, grandes músicos. Eso es una gran habilidad. Incluso a veces hablamos de virtuosismo, y todo eso lo metemos en un gran saco donde hablamos de talento. Para mí el talento es el valor que tú entregas, básicamente. O sea, cuando tú entregas valor, sea como sea, con más aplausos o menos, eso es talento. Porque al final eso es una moneda, es lo que la gente te compra. Y esa es mi pequeña, digamos, definición de talento, ¿no? ¿Por qué? Porque si además de tener talento, efectivamente, siguiendo a Xavi, encima tienes habilidades o eres un virtuoso en algo, pues eso que tienes ganado. Pero igual, eres un virtuoso en algo y resulta que en ese equilibrio de soft skills que llamamos, ¿no? O habilidades blandas que no tienes, que te hacen perder. Y eso muchas veces decimos, qué lástima que tal persona, a pesar de ser tan buena en esto, no haga bien aquello, ¿no? O sea, con lo cual, para mí el talento es ese equilibrio armónico en entregar valor, que la gente recibe como algo valioso. Eso es talento para mí. Luego, si evaluamos las habilidades de cada uno, entonces podemos entrar y podemos llamarle, de hecho hay programas donde dice el talent, ¿no? O sea, ahí viene en Estados Unidos el talent show y tal igual. Un talent show es a ver qué sabes hacer y hay quien lo hace más fácil, hay quien lo hace más difícil, ¿no? Para mí, en un contexto así, y además yo creo que soy un ejemplo de ello, yo no tengo ningún talento extraordinario, para nada, pero si me pongo a sudar la camiseta, pues me pongo. Y creo que, igual que la pongo yo, lo puede hacer cualquiera. Es un extraordinario broche para esta conversación, parece guionizado. Yo aseguro a la gente que nos sigue que no es verdad, ha surgido tal como lo habéis oído. Me parece perfecto para que entendáis que el líder inusual, enseña el libro, Pere, enséñalo, o Xavier, si lo tenéis a mano. El líder inusual es un libro que os puede ayudar, que os puede inspirar, que os puede orientar y que ahí está, que os puede hacer mejores líderes en vuestras organizaciones, sean empresas o sea vuestra propia familia, porque de la marinera. Así que muchas gracias, Arantxa Ruiz, muchas gracias, Xavier Serra, y sobre todo muchas gracias, Pere Rosales, autor de este libro imprescindible. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y gracias Pere. sobre todo a toda la gente que ha estado conectada hasta ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.